Hola chicos, este video tiene como tema principal los estados de la materia y las mezclas. Como objetivo vamos a diferenciar el comportamiento molecular de los diferentes estados de la materia y comprender las características de las diferentes mezclas. Los estados de la materia van a ser las diferentes características moleculares o de organización molecular que le van a dar una característica de forma, o es decir, una propiedad física a la diferente materia observable. El primer estado, vamos a encontrar el estado sólido, en el cual vamos a encontrar que es las partículas que conforman a todas las moléculas o toda la materia que está en estado sólido, van a ser moléculas organizadas de forma muy ordenada y muy cercanas entre ellas. Normalmente la materia que está en estado sólido suele ser materia que va a tener una forma y un volumen definido. Para que las moléculas se comporten de esta manera, vamos a tener en cuenta estas tres diferentes fuerzas: la fuerza de atracción, la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión. La fuerza de atracción es aquella fuerza que va a atraer, como el mismo nombre lo dice, o mantener una atracción entre las mismas moléculas. La de cohesión es la capacidad que tiene la molécula de mantener esa relación o esa unión entre la otra molécula. Y la fuerza de repulsión pues es no tener la capacidad de poder atraer a la otra molécula. Para los estados de la materia sólido voy a tener una fuerza de atracción alta, de cohesión alta y de repulsión baja. En cuanto al estado líquido, ya voy a tener un estado de la materia en donde se va a caracterizar porque tiene una mayor energía cinética entre las moléculas. Por tal motivo voy a tener unas moléculas que se van a mover, lo que va a provocar un espacio entre ellas. La fuerza de atracción va a ser media, de cohesión media y de repulsión media, es decir, es un estado más o menos equilibrado. No están muy separadas, pero tampoco muy unidas, pero tampoco van a mantenerse unidas. Si yo le quito energía a este estado líquido, a las moléculas que están en estado líquido, le quito energía, esa energía cinética, estas moléculas se me van a comportar como un estado sólido. Pero si al contrario agrego energía a las moléculas que se me están comportando en un estado líquido, ellas se me van a volver o se me van a comportar como un estado gaseoso. Finalmente, en el estado gaseoso voy a encontrar partículas que tienen una gran cantidad de energía cinética, es decir, que se van a mover, que tienen gran energía entre ellas. Por tal motivo voy a encontrar un gran espacio entre las mismas. La energía que ellas van a tener es una fuerza de atracción baja, de cohesión baja, pero al contrario una fuerza de repulsión alta. Por eso normalmente los gases no podemos definirlos, su color, no podemos cogerlos, por así decirlo. Sí los podemos sentir, pero no los podemos coger porque las moléculas están tan dispersas entre ellas que no tienen una organización definida. Voy a tener diferentes procesos para poder cambiar los estados de la materia. Ellos van a ser los siguientes. Voy a encontrar el estado o el proceso que se denomina fusión, en donde yo voy a pasar de un estado sólido a un estado líquido cuando aumento la energía de esta materia. El de condensación, que voy a pasar ahora de un estado gaseoso a un estado líquido, y lo hago bajando la temperatura, bajando la energía de la materia. Cuando yo hable de energía, va a ser directamente proporcional a temperatura o a calor. En el estado de solidificación o el proceso de solidificación, voy a convertir el estado líquido a un estado sólido, disminuyendo la energía, es decir, la temperatura. Voy a tener dos estados bastante característicos entre ellos, que se llama una sublimación progresiva. Aquí voy a convertir un estado sólido directamente a gaseoso sin pasar por el líquido, y lo que hago es aumentar la energía. En la sublimación regresiva va a ser lo contrario. Voy a pasar de un estado gaseoso a uno sólido, nuevamente sin pasar por un estado líquido, disminuyendo en este caso la energía. Y finalmente tengo la vaporización, que es cuando paso de estado líquido a gaseoso, aumentando la energía. Ejemplo, de estado sólido a líquido, cuando tengo un cubo de hielo
le quito la energía, es decir, aumento la energía, lo pongo a calentar, voy a obtener como resultado agua. La condensación, cuando el agua se evapora, voy a tener el estado gaseoso que se va a volver en líquido. Entonces, digamos, tengo calentando agua en un recipiente, le pongo una tapita y cuando quito la tapita tengo goticas de agua. Tengo estado líquido, que ¿de dónde proviene? Pues del gas de vapor. Solidificación. Tengo agua, lo convierto en sólido, es decir, lo convierto en cubos de hielo. Y vaporización, pues tengo agua, le aumento temperatura y se vuelve en vapor de agua. Esos serían los principales ejemplos para que entendamos estos procesos. Estos procesos simplemente se realizan jugando con la temperatura porque tengamos, o con la energía, porque tengamos en cuenta que para que las moléculas se comporten de una manera diferente, pues va a ser por la ausencia o la presencia de mucha o poca energía. Voy a tener por otro lado las sustancias puras, que las voy a conocer como los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Actualmente tengo 118 elementos químicos, los cuales están divididos por cuadritos en la tabla periódica. Principalmente voy a encontrar o debo definir las principales características. El nombre del elemento es hidrógeno, es oro, es hierro, es zinc. El nombre del diferente elemento. El símbolo muchas veces va a responder al nombre original o al nombre en latín del elemento. Ejemplo, el hierro. Se supondría que el símbolo debería ser HI, pero HI se puede confundir con otro elemento. Por tal caso, el símbolo es Fe, de ferroso. Y el número atómico que va a ser o va a responder al número de electrones que posee ese elemento en su átomo, en el modelo atómico que representa este elemento. Las sustancias puras van a ser aquellas sustancias que están formadas por una clase particular de materia y presentan una composición definida o unas propiedades específicas definidas y hasta el momento no han sido combinadas con nada. Voy a encontrar dentro de la tabla periódica los siguientes grupos: metales alcalino-térreos, elementos en transición, metales post-transicionales, los metaloides, los no metales, los halógenos, gases nobles, tierras raras, metales alcalinos, los lantánidos y los actínidos. Estos los voy a encontrar divididos en lo que van a ser grupos y periodos. ¿De dónde? De la tabla periódica. Según las características que posea la sustancia pura o lo que denominamos elemento, pues ella se va a ubicar en un lugar específico de la tabla y se va a volver parte ya sea de este grupo. ¿Listo? Aquí voy a tener finalmente lo que van a ser las mezclas. Las mezclas es cuando yo o cuando una persona mezcla, valga la redundancia, la unión de dos o más sustancias. No importa el número de sustancias. Voy a tener dos tipos de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. ¿Cómo definimos las homogéneas? Vamos a definirlas como aquellas que están constituidas por dos o más sustancias y no se van a distinguir cuando se mezclen. Entonces acá tengo agua, la combino con tinta y tengo un compuesto en donde ya no puedo definir o separar la tinta con el agua. En las heterogéneas son sustancias que tienen una fuerza de cohesión menor entre sus componentes, es decir, las partículas o las moléculas no se van a unir fácilmente y por tal motivo yo puedo evidenciar a simplemente los compuestos que posee esta mezcla. En este caso tengo como ejemplo el agua y por otro lado el aceite y puedo distinguirlos fácilmente. En este caso, todo el video vimos como el comportamiento molecular. Tengamos en cuenta que basamos la capacidad energética de las moléculas, si se atraen, si se permanecen juntas, cuáles son sus propiedades, etcétera, etcétera. Espero que este video sirva de gran ayuda y pueda profundizar los temas vistos en clase.